francés del equipo de la 11, que tenía en la clasificación general solo 3 segundos de ventaja sobre el campeón navarro. Ahí vemos cómo Jalabert no puede aguantar el ritmo fortísimo impuesto por Miguel Indurain, que empieza a poner metros de por medio con respecto a su máximo rival en la prueba francesa, que hoy ha disputado su sexta y penúltima etapa. Ahí tenemos a Logan Jalabert en compañía de Tony Rominger y de Christian Hen, ya circulando a más de 40 segundos de Miguel Indurain. Ya había tenido problemas Logan Jalabert en la ascensión al Col de Vars, por donde pasó también con 35 segundos de desventaja con respecto a un Miguel Indurain que hoy ha estado fantástico, pletórico, en gran campeón, como suele hacer él en el mes de julio. La preparación de Miguel ya está casi al nivel deseado, en busca de esa victoria, sexta victoria en el Tour de Francia, que comenzará el próximo día 29. Ahí tenemos a Miguel Indurain en compañía de Fernando Escartín, de Luc Leblanc y de Richard Virenque, que eran los únicos hombres que podían sostener el ritmo del navarro. Era alcanzado Fede Echave a 25 kilómetros para la meta, es decir, a 5 para la cima del Col de Izoard, en primera instancia por Luc Leblanc y por Logan Madois, que también se habían unido al grupo de cabeza y que transitaban con unos pocos segundos de ventaja sobre Indurain, Escartín y Virenque. Continuaba retrasándose Logan Jalabert, que tenía ya más de 1 minuto y 15 segundos de desventaja con respecto a su rival, al navarro. Ambos, Jalabert e Indurain, están llamados a tener un magnífico duelo en el próximo Tour de Francia, donde también hombres como Fernando Escartín o como el propio Luc Leblanc, al que están viendo ahora en sus imágenes, harán grandes cosas. Cabeza de carrera en estos instantes, a poco más de 4 kilómetros para la cima, Luc Leblanc, pero va a venir por detrás como una auténtica exhalación Miguel Indurain, que ha estado exultante. Él mismo ha declarado que no esperaba tener una actuación como la que ha tenido en el día de hoy. Todo lo contrario que Logan Jalabert, que ha acusado los esfuerzos del Mont Ventoux, donde fue segundo en la quinta etapa. También en la contrarreloj perdió unos segundos con respecto a Miguel Indurain, menos de los que él acostumbra. Tuvo que hacer un gran esfuerzo Logan Jalabert, y hoy lo ha acusado en esta terrible etapa, la etapa reina de la edición número 48 del Criterium del Dauphiné Libéré, con la ascensión a los cols de Alos, Vars y este de Izoard, cuyas imágenes estamos viendo, con 14 terribles kilómetros de subida, rampas que llegan al 11% de desnivel. Ahí tenemos a un Jalabert prácticamente hundido, atravesando muchos problemas, y eso que la llegada de Borman y de Eulot le facilitaban un tanto las cosas, pero es que por delante el ritmo que estaba imponiendo Miguel Indurain era absolutamente terrible. Vean las dificultades que pasan tanto Fernando Escartín como Luc Leblanc para seguir la rueda del navarro. Desfallecen Richard Virenque y Logan Madois, que iban a ir haciendo la goma en esta parte final de la ascensión al Col de Izoard, cuya cima está situada a 2.360 metros de altitud. Apenas a 1,5 kilómetros para la cima, Miguel Indurain se destacaba con la claridad y la autoridad que están ustedes viendo. Un Miguel Indurain que ya ha obtenido 8 victorias en la presente campaña, que ayer mismo obtuvo en la contrarreloj de 43 kilómetros de esta prueba del Dauphiné un sensacional triunfo en la carrera que ya venciera en la temporada pasada Miguel Indurain. Levantado sobre el sillín de su bicicleta para intentar acelerar al máximo y distanciar a sus perseguidores en la parte final de este Col de Izoard, que ya se subió en la 14ª etapa del Giro hace justo una semana, con llegada también a Briançon. En el Giro triunfó Pascal Richard, con un Abraham Olano que estuvo en puestos de honor, y hoy en Briançon y en este trazado del Vars y el Izoard, Miguel Indurain ha realizado toda una exhibición.
Por la cima del Izoard, Indurain pasaba con 26 segundos de ventaja sobre Luc Leblanc y sobre Fernando Escartín. A 30 segundos lo hacía Madouas, a 50 Rominger y Virenque, y a 2 minutos y 10 segundos Logan Jalabert. Sin embargo, en el largo descenso del Izoard se iba a desencadenar una tormenta que hacía que Miguel Indurain tomara muchas precauciones en la bajada. No es caso de sufrir una caída y poner en peligro la participación en el Tour. De ahí que se le echaran encima a los hombres que venían por detrás. Ahí vemos a Logan Madouas y a Fernando Escartín, que sí asumían los riesgos de esta peligrosa bajada, con esa carretera muy deslizante como consecuencia de la tormenta. Incluso iban a enlazar Leblanc y también Virenque, e iban a adelantar Logan Madouas y Richard Virenque a Miguel Indurain cuando estaban ya en la llegada a Briançon, en la difícil subida a la Garville, en el centro histórico de la capital francesa. Madouas era cabeza de carrera con unos metros de ventaja sobre Richard Virenque, y aparecía de nuevo Miguel Indurain, que conocía perfectamente el terreno. De hecho, en el Vars y el Izoard ya en el año 86 fue donde Miguel Indurain consiguió su sensacional triunfo en el Tour de la Comunidad Económica Europea. El paso de los años ha hecho que Indurain conozca perfectamente el terreno en el que se ha desarrollado la etapa de hoy, y apenas a 700 metros para el final alcanzaba de nuevo Miguel a Virenque y a Logan Madouas, y un nuevo acelerón del navarro iba a hacer que cediera en su esfuerzo Richard Virenque. Ganador en el Mont Ventoux dentro de este Criterium del Dauphiné, y que hoy no podía con la fuerza de Miguel. Tampoco iba a poder un Logan Madouas que estaba buscando, que casi acariciaba la que hubiese sido su primera victoria de la temporada. Estaba destrozando, dando un mazazo terrible a sus rivales Miguel Indurain, fundamentalmente a Logan Jalabert, que estaba con 3 segundos de ventaja sobre él en la clasificación general al inicio de la etapa, y también a Tony Rominger, aunque al suizo en menor medida, que era el tercero en la general. Se llegaba a los últimos metros y en el codo a codo anduvo más listo Miguel Indurain, que se hacía con la victoria, la 9ª que consigue en la presente campaña, después de haber triunfado en la Vuelta a Asturias, en la bicicleta vasca o en la Vuelta al Alentejo. Desde que se disputó la Vuelta a Aragón, Miguel Indurain está confirmando su alza en cuanto a su preparación de cara al Tour, y hoy así lo ha demostrado en Briançon, donde ha ganado por delante de Logan Madouas, a 5 segundos Richard Virenque, a 14 segundos Tony Rominger, a 17 Fernando Escartín, mientras que Logan Jalabert perdía 1 minuto y 47 segundos en la línea de meta. Por lo tanto, de cara a la última etapa que se disputará mañana, también con 3 puertos alpinos, Miguel Indurain tiene en la clasificación general 1 minuto y 44 segundos de adelanto sobre Logan Jalabert, 1.53 sobre Tony Rominger, 2 minutos sobre Richard Virenque. Con esa situación, y de cara a la importante etapa de mañana, Miguel Indurain tiene todas las cartas para triunfar por segundo año consecutivo en el Criterium del Dauphiné Libéré. Se lo contaremos mañana. Miguel Indurain ha completado con éxito su andadura por la edición número 48 del Dauphiné Libéré al término de la 7ª y última etapa de la carrera francesa. La jornada de hoy ha unido Briançon con Grenoble sobre 174 kilómetros, y en ella ha abandonado Logan Jalabert, segundo en la clasificación general. Estos dos han sido los hechos más destacados de una etapa que ha tenido un recorrido durísimo, con las ascensiones alpinas a los cols de Lotaret, Le Cop y Porte, y llegada en la Bastille. Estamos viendo imágenes
de los metros iniciales de la ascensión a Lotaret. Con un pelotón nervioso, la 11, los hombres de Manolo Saiz intentaban atacar como un último intento para desestabilizar a Miguel Indurain. Así lo hacía el propio Logan Jalabert con este intento de salto detrás de su compañero Íñigo Cuesta. Sin embargo, se va a ver cómo enseguida el francés decide no continuar con la aventura. Y es que Logan Jalabert ha acusado el severo correctivo que le imprimió ayer Miguel Indurain. Larga ascensión a Lotaret con un primer ataque a cargo del corredor alemán Kai Undermart, tras él Thierry Gouvenou, el corredor del equipo Aubervilliers. Enseguida van a llegar a su altura Íñigo Cuesta, Mirko Waldi y el campeón alemán Udo Boltz. Ahí tienen al trío, el corredor del equipo de la 11, Íñigo Cuesta, y así se configuraba un quinteto en cabeza. Poco después también iba a llegar Logan Madoua, el hombre que ayer hizo segundo detrás de Indurain en la llegada a Briançon, el único que pudo aguantar la rueda del campeón navarro, que ha demostrado a lo largo de esta prueba del Dauphiné Libéré que su preparación está en el nivel más adecuado de cara a la participación en el próximo Tour de Francia. Desde hoy y hasta que el día 29 de junio comience la ronda francesa, Miguel va a regresar a su casa, donde continuará su preparación. Tan solo va a competir en el campeonato nacional el próximo día 23 en Sabiñánigo. La ventaja de los 6 de cabeza en plena ascensión a Lotaret estaba en torno al minuto y medio. Tras ellos, el pelotón con todos los favoritos. Ahí vemos a Íñigo Cuesta, Gouvenou, Undermark, Waldi y Udo Boltz, junto con Logan Madoua. Se producía ya el descenso de Lotaret, más o menos con la ventaja estabilizada en minuto y medio. La siguiente subida, el puerto de Le Coq, con un total de 12 kilómetros de ascensión. Buen entendimiento entre los 6 de delante. Ahí puede apreciarse los relevos entre los distintos integrantes de esta fuga, que empezaban ya a afrontar la siguiente dificultad montañosa del día. En el pelotón, sin novedades, con los hombres de Miguel Indurain, los corredores del Banesto, controlando el ritmo de marcha, que era bastante alto, y ello hacía que el gran grupo se pusiera en fila de a uno. Nada más iniciarse la subida a Le Coq, el ataque de Luc Leblanc, el corredor de Limoges, nacido en Francia, aunque integrante del equipo italiano del Polti, campeón mundial en el 94, después con muchos problemas de salud, y que era el primero en intentar la fuga. Él estaba en el puesto 16º de la general, a más de 14 minutos de Miguel Indurain, por lo tanto no era peligroso para el campeón navarro. Tras él, Richard Virenque, uno de los primeros en la clasificación general. Iban alcanzando tanto Leblanc como Virenque a los integrantes de la fuga inicial. Hemos visto cómo era alcanzado Íñigo Cuesta. También sufrirían la misma suerte Undermark, Gouvenou, Waldi, Madoua, siendo Udo Boltz el que llevaría su intento de fuga hasta el punto más lejano. En cualquier caso, la ventaja de Leblanc y de Richard Virenque no superaba los 30 segundos. La cabeza de carrera tenía en esos momentos 1.50 sobre el grupo donde Miguel Indurain, junto con Santi Blanco, imponía su ley. Un grupo ya muy reducido y donde comenzaba a pasar por muchos problemas Logan Jalabert, que se distanciaba ya
y llegaba a perder casi 2 minutos y medio con respecto a Miguel. Ahí vemos a Laurent Jalabert, que exhausto no ha podido más con el esfuerzo que ha tenido que realizar a lo largo de este Dauphiné Libéré. Esa contrarreloj de Bombs, donde ganó Miguel Indurain, sobre todo la subida de ayer a los cols de Alos, Bars e Izoar, y también el esfuerzo que realizó en el Mont Ventoux. Por delante continuaba Luc Leblanc y Richard Virenque, y enseguida vamos a ver cómo se producía la llegada de un Miguel Indurain que hoy también ha estado pletórico de fuerzas, subiendo a su ritmo, y solo Tony Rominger y Fernando Escartín pueden seguir la poderosísima rueda de Miguel, que alcanza con la autoridad que ven ahí a Luc Leblanc y a Richard Virenque. Ha hecho la selección definitiva y sobre todo ha dejado KO a Laurent Jalabert, dato que habrá que tener muy en cuenta de cara a la disputa del próximo Tour de Francia, donde todos aventuran que Jalabert y Zule, y en definitiva los hombres de la 11, serán los rivales más temibles de Miguel Indurain. Y desde luego en este Dauphiné el navarro ha intentado dejar bien claro cuáles son sus aspiraciones de cara a ganar el 6º Tour de Francia consecutivo. Este es el grupo de favoritos, el grupo de cabeza, con Virenque, Indurain, Rominger, Escartín. También estaba Stéphane Hulot, aguantaba todavía Udo Boltz, y sin más novedades se iba a llegar ya a la parte final. A 40 kilómetros para la línea de meta se producía el abandono de Laurent Jalabert, que no podía más, que llevaba ya mucho retraso con respecto a este grupo de favoritos y que prefería abandonar la carrera para recuperar fuerzas de cara a próximos compromisos. A poco para el final, el que pinchaba era Miguel Indurain. Ahí tienen al navarro, la rueda trasera, y enseguida Carlos Vidales y el propio José Miguel Echavarri se encargaban de poner de nuevo en marcha al líder de la prueba, al dominador, ganador el año pasado del Dauphiné, y en esta ocasión, por segunda temporada consecutiva, nuevo triunfo para Miguel Indurain, el 10º que consigue ya en la presente campaña. Rapidísimo, Miguel se ponía otra vez a la faena para acortar la diferencia que le habían sacado el resto de compañeros en el grupo principal. Los Escartín, Rominger, Virenque, Hulot, Leblanc y Boltz. Y lo iba a conseguir en la zona final, en la subida a la Bastille, en los alrededores de Grenoble, una subida durísima con rampas del 14% de desnivel y que rompía en 1000 pedazos el grupo de favoritos. Ahí vemos a Fernando Escartín, es Tony Rominger, Richard Virenque y en cabeza Luc Leblanc, que tomaba los metros decisivos a 1,5 kilómetros para la conclusión en esta dura, dificilísima ascensión. Vamos a tener oportunidad de verla pues casi en su integridad. Ahí está Luc Leblanc, 10ª temporada como profesional, el último año y medio plagado de lesiones y de problemas de salud, y que hoy ha vuelto a reconciliarse con la victoria, un triunfo que no conseguía desde que en el año 94 se proclamó en Agrigento campeón del mundo. Ahí tenemos a Luc Leblanc, apenas a 20 metros. Tony Rominger alcanzaba a Richard Virenque, un poco más detrás venía Fernando Escartín, también Stéphane Hulot y Miguel Indurain. Como se puede apreciar, rampas durísimas las que han tenido que salvar los corredores en esta
última llegada de la edición número 48 del Criterium del Dauphiné Libéré. Es realmente una de las subidas más difíciles, más duras que hay en el mundo del ciclismo. No en cuanto a su longitud, pero sí por lo que respecta a su desnivel, con porcentajes, como ya hemos dicho, del 14%. Ahí continuaba Luc Leblanc, que iba a ser a la postre el vencedor de esta última etapa del Dauphiné, en cuyo prólogo triunfó Chris Boorman en una contrarreloj. Ahí Indurain se quedó a 15 segundos. La primera etapa con final en Villefontaine fue ganada por Kasputis tras una escapada en la que obtuvo 4 minutos de ventaja. Luego François Simon, Boubard, y así se llegó a la etapa del Mont Ventoux, donde Virenque y Jalabert triunfaron. Jalabert incluso ahí obtuvo el liderato, que mantuvo en la contrarreloj de Boms, donde triunfó Indurain con 50 segundos de adelanto sobre el francés de la 11, y luego ya la exhibición de Miguel en la etapa de Briançon, y esta última donde también ha estado en gran campeón Miguel Indurain. Continuamos viendo estos metros interminables para los corredores de ascensión a la Bastille en las afueras de Grenoble, y a pesar de esa escasa ventaja de Luc Leblanc, prácticamente imposible para Tony Rominger alcanzar al francés del equipo Polti. Un Tony Rominger que, por cierto, también se está mostrando en un buen momento de forma, en un adecuado estado de preparación de cara a la disputa del Tour de Francia. Ahí tenía muchísimos problemas en esa última curva Tony Rominger, que perdía algo más de terreno con respecto al hombre que era cabeza de carrera, Luc Leblanc, en un ambiente realmente sensacional, como pueden apreciar, numerosísimo público, carretera muy estrecha, y siempre delante Luc Leblanc, que este año ha sido séptimo en la París-Niza, duodécimo en el Criterium Internacional, y que la semana pasada en la carrera de la bicicleta vasca ocupó la 13ª posición. Por su parte, Tony Rominger, también sin victorias este año, cuarto en la bicicleta vasca la semana pasada. Está en progresión Tony Rominger, el suizo del Mapei. Ahí vemos a Luc Leblanc con la ventaja estabilizada en torno a 30 metros con respecto a Tony Rominger. Seguía tercero, aunque pasando muchos problemas, Richard Virenque, que era alcanzado, ahí lo veíamos al fondo, por Fernando Escartín. Ampliaba incluso su ventaja en los últimos metros Luc Leblanc, en una llegada espectacular, emocionantísima, con esa carretera estrecha y que exigía todo de los corredores. Primero Leblanc, segundo ahí Tony Rominger, la tercera posición ya era para Fernando Escartín, que había hecho la subida de menos a más y sin problemas, controlándolo todo. Seguía a su ritmo Miguel Indurain. Ahí vemos ya cómo Escartín alcanzaba también a Tony Rominger, pero la llegada triunfal, victoriosa para Luc Leblanc. Rominger y Escartín a 4 segundos, Richard Virenque a 24 segundos iba a llegar Stéphane Hulot, y a 32 segundos un Miguel Indurain, que ha sido el dominador de esta prueba francesa del Criterium del Dauphiné. En la general final, primero Miguel Indurain, segundo Tony Rominger a 1 minuto y 21 segundos, tercero Richard Virenque a 1:32, la sexta plaza para Fernando Escartín a 6:48. Esperemos que estas exhibiciones del navarro se repitan en el Tour de Francia.